Los niños ahora, los niños van creciendo en la fe, como dice la palabra acerca de la vida de Jesús. Cuando crecía en estatura, dice, delante de Dios y de las personas y de los hombres. Qué bonito ese parámetro y esa distinción a Dios primeramente. Dice que crecía Jesús delante de Dios y delante de los hombres. Así los niños están creciendo. Y también los que son niños espirituales, dice la palabra de Dios, que los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al negativo y al enemigo. Así que tú estás también creciendo en la fe, estás aprendiendo de la palabra de Jesucristo. Estás como un niño mamando leche, que estás creciendo, y un día, hermanos, vas a comer más alimento sólido, y un día vas a trabajar como los hermanos que estuvieron activos, trabajando también en la obra del Señor, trayendo también alimento, trayendo también sustento y también trayendo esperanzas, para que tú, hermanos, como un árbol, seas cimentado y seas plantado en corrientes de agua de la palabra de Dios, y que tu fruto, que un día vas a dar frutos, igual como los hermanos aquí presentes, toda la familia de la Iglesia de Jesucristo que anda en la libertad, están ellos trabajando, abonando esa tierra fértil que tú eres, hermano, para que tú también un día estés en los campos de aquí de Hermosillo, quizá también en los pueblos, allá en Pesqueira, en Zamora, acá en la costa, también hay necesidad de llevar el Evangelio, pero tú también vas a llevar, hermanos, no vas a llevar con las manos vacías, vas a llevar con alimento, como con sustento y con agua, con todas las cosas, para que esa persona también reciba la palabra del Señor, aleluya. Así como el Señor les dio alimento a más de 5,000, incluyendo los niños, ¿sí? sin contarlos, dice más bien, pero hay que incluirlos, los niños y las mujeres. Así que el Señor les daba sustento, y la obra del Señor crecía y se multiplicaba por todas las regiones, hermanos, que hasta aquí nos llegó, hermanos, y nos sigue llegando la bendición de Jesucristo. Así que vamos a leer entonces capítulo 3 del 1 al 15. El tema para este día se llama el tema los hechos de Jesucristo. Dile al que está enseguida, ¿conoces los hechos de Jesucristo? Contéstale, amén, aleluya, por fe. Dice así, para honra y gloria de Dios. Todos digan había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, todos digan de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, todos digan, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dan un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Los hechos de Jesús, hermanos, lo que Él realizó, lo que Él, hermanos, materializó, cosa que no se había visto en ningún otros tiempos, cosa que el hombre no había percibido, pero Dios viene y irrumpe, hermanos, y cambia, inclusive afecta nuestra percepción, hermanos, aún del tiempo, porque acuérdense que aún el calendario está medido, hermanos, antes y después de Cristo, porque el Señor Jesús, hermano, es el parteaguas, es el punto, hermanos, de flexión, es el punto donde el hombre y la mujer se es transformada a una nueva vida, a una nueva criatura. Los hechos del Señor Jesús se ven plantados y manifestados, hermanos, en la vida de las personas que se le acercan, en la vida de las personas que están alrededor de Él. Porque Él, hermanos, es el centro de nuestra atención. Por mucho tiempo se ha manifestado, se ha hablado de que, como un mito, ¿no? Así que el hombre usa el 10% nomás de su cerebro, que Dios puso un universo, así como las galaxias están infinitamente relacionadas, las estrellas, todo, tienen conexiones, por decir algo, rutas. Así el cerebro del hombre y de la mujer tiene miles y millones de neuronas que están intercomunicadas para estar, hermanos, accionadas a la manifestación de un Hijo de Dios. La misma creación gime esperando que se manifieste, que tú te manifiestes, que se manifieste el pueblo de Dios, que se manifiesten los hijos del Señor. Así que el Señor viene, hermanos, y hace eso, hermanos, que produzca en las personas un querer como el hacer, una acción de pensar, de reflexionar, de decir su posición en nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde yo me dirijo? ¿A dónde es mi viaje, mi destino? Hace el Señor que el hombre y la mujer produzcan, hermanos, esas respuestas de esas interrogantes profundas del existir humano. Acciona tanto, hermanos, que los mismos maestros de aquel tiempo, como este hombre, Nicodemo, era un maestro de la ley, un erudito, hermanos, de la materia en aquel entonces, pero le faltaba, hermanos, que su materia gris, la materia total, hermanos, esa materia oscura que dicen los científicos, que es una área que no se ha sido utilizada, que se utiliza nomás el 10%, pero falta algo más, falta un complemento para que el hombre y la mujer, la humanidad sea iluminada por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Llega e impacta el Señor con los hechos de transformación, hechos reales, tangibles, hermano. Hechos palpables. Por eso el Señor dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, dicen los mismos apóstoles, lo que hemos palpado con nuestra vida tocante al verbo de vida, esto hablamos y esto declaramos y esto testificamos. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba el Señor, ahí estaba haciendo milagros. Quizá, hermanos, le impactó a este hombre Nicodemo. Era parte del Sanedrín de los fariseos. Era un consejo de ancianos de aquel tiempo que regían las leyes de Israel, del pueblo de Dios en aquel tiempo. Como si fuera el consejo, como si fuera el congreso.
Ellos eran un consejo de ancianos y ellos disertaban las leyes, disertaban las implementos, las instrucciones, los estatutos que iban a regir el comportamiento de un pueblo, de una sociedad en aquel tiempo. Pero empiezan a llegar las noticias, empezaron a fluir los acontecimientos que no se podían ocultar, hermanos. No se puede ocultar el sol con un dedo, dicen por ahí. No se podía ocultar porque seguía el leproso que llegaba contento, danzando, saltando, diciendo que hoy un hombre de Nazaret llamado Jesús que lo sanó. Y luego llegaba aquel ciego de nacimiento que todos lo vieron crecer. En el capítulo de San Juan, capítulo 9, testifica que desde niño nació y que más de 40 años estuvo él pidiendo limosna, pidiendo ahí, hermanos, un penny, un peso, un centavo, una monedita. Y más de 40 años llega el Señor y le dice: ve y lávate al Siloé, que traducido es enviado. Y aquel hombre va y se lava y ve. Gloria a Dios. Dan un aplauso a Jesucristo porque aquel ciego pudo ver. Gloria a Dios. Y lo llevan a ese ciego. Cuando todos empiezan a verlo, imagínate por las calles, por aquel pueblo de Jerusalén donde todos veían, pero la transformación, los hechos de Jesucristo había hecho que aquel hombre ciego fuera diferente. Y decían: ¿eres tú el ciego que se paraba? Los mismos conocidos, los mismos familiares, los mismos vecinos. Y él decía: sí soy yo. Y otros decían: no, se parece, pero no es. Y otros decían: sí, él es el que estaba ciego y ahora ve. Y empezó a producirse un auge. Se empezó a producir, hermanos, un Big Bang, una explosión de bendición, de transformación de sus hechos, y que hasta los llevan hasta el Sanedrín, al consejo donde están los ancianos. Y ahí está sentado uno de los que rigen las leyes, llamado Nicodemo. Está también Gamaliel, y está también los sacerdotes que traicionaron también a Jesús, que lo llevaron a la cruz del Calvario. Estaban todos ahí y lo empiezan a interrogar y les dicen: tú eras ciego, dinos tu testimonio. Y él decía lo mismo: yo era ciego antes y ahora veo. ¿Por qué queréis mi testimonio?, decía él. Y ellos decían: no, es que de Moisés, nosotros creemos en Moisés, oímos de Moisés, pero de este no hemos oído nada, de este tal Jesús. Ellos se hacían los sordos, los despistados, se hacían como que no, como aquel que está despierto y no se quiere, y se hace el dormido. Pues ellos se hacían ¿verdad?, porque no querían reconocer al maestro. Y aquel hombre les testificaba, les decía eso. Y bueno, pues ellos les sacaron a sus padres, fueron por sus papás para checar si realmente él era. Y los papás le dijeron: bueno, pues tiene credencial de lector ya, pregúntenle, tiene más de 40 años, ¿por qué nos traen a nosotros? Pregúntenle a él. Y entonces los del Sanedrín otra vez dicen: oh, es cierto. Y le volvían a preguntar. Ellos querían que dijera que no, para testimonio de ese consejo que estaba en un lugar lúgubre, ¿sí?, en un lugar oscuro, cerrado, esas piedrotas así. Aquí nomás tenemos esos bloques, esas barditas nomás así para retener la banqueta, pero eran unos bloquezones de 1 metro por 1 metro y todo encerrado, y ahí lo tenían todo el Sanedrín en este lugar oscuro, encerrado, y querían que el hombre aquel dijera en contra del Señor. Pero ¿qué pasa con el Señor? Él es la luz. Aparte del cerebro que no desarrollamos, les dio capacidad de iluminación y de entendimiento a un ser
con todo el respeto, que era ignorante antes, y ahora, hermanos, tenía una iluminación, una luz, y decir que él recibió de alguien que nunca se le daba testimonio, que ni Moisés ni ningún profeta desde la antigüedad no vio un registro de nadie que hiciera tal milagro. Él contaba, hermanos, los segundos. Quizá una persona que está enferma está contando los segundos. Por eso vamos al Hospital General del Estado. También una persona enferma espiritualmente que puede aquí en este momento estar sanando. Por eso estamos aquí también. Puede estar contando los segundos, hermanos, estar contando las cosas, estar discerniendo, pensando en qué momento y en qué tiempo y por qué estaba en esa condición de esa enfermedad, en esa condición deplorable, en esa condición no apta para un hijo de Dios. Y él estuvo tanto tiempo, hermanos, que se prendió, hermanos, a la velocidad de la luz de Dios en su cerebro, y comprendió ahora, hermanos, la trayectoria de la humanidad. Desplegó, hermanos, su capacidad de tal manera que ahora le estaba dando el acusado, ahora le estaba preguntando a ellos. Ahora el que era acusado ahora era como una persona, como un juez para aquel consejo de más de 48 ancianos de tanta sabiduría, instruidos en la ley de Israel, en ese pueblo que fue instruido por la palabra del Señor, por los profetas. Pero ahora se habían desviado, hermanos, y estaba una persona que era ignorante. Ahora su cerebro, su mente estaba capaz de discernir la palabra del Señor y de recibir al Salvador, al esperado por las naciones, porque la palabra profética se cumplió, aleluya, porque un hijo nos es dado, porque un príncipe nos es dado. Sobre sus hombros está la capacidad de las naciones y será llamado Rey poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, y todas las naciones darán gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Y aquel ciego les decía: ¿cómo es posible? ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿Por qué me preguntan? ¿Están interesados? ¿Saben ahora que no hay nadie más en la tierra, ni ha habido, ni habrá alguien que haga los hechos de Jesucristo, los milagros de Él? Y aquellos hombres, hermanos, en vez de recibir con humildad, como un corazón humilde, de corazón de hombre a corazón de Dios, en vez de ofrecerse, hermanos, un razonamiento, un sacrificio vivo, razonado, como un hijo de Dios, al contrario, cerraron sus mentes. Quisieron seguir usando nomás el 10%, quisieron usar nomás una pequeña parte y no gozar de la magnitud de Dios, de la palabra del Señor, de la felicidad que Dios da, que brinda a todo hombre, porque Dios, aleluya, viene a liberar a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, viene a predicar el año agradable al Señor, a libertad a los pobres y a los afligidos, aleluya, y a los cojos darle sanidad, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que lo despachan a él, lo despiden del edificio del templo y lo excomulgan, digamos, lo dicen: no, tú no sabes nada. ¿Cómo no vas a saber nada? Ahora le estaba dando clases él, porque no soportaron, hermanos, que una persona que del vulgo, vamos, del vulgo, porque era el vulgo, era como Pedro, pero este no era el vulgo, era el vulgo, una persona que pedía limosna a uno del vulgo. Imagínense, Pedro estaba considerado del vulgo. El apóstol Pedro también fue transformado, ¿sí? Fue transformado, ¿sí? En el llamamiento de Jesús viene también irrumpiendo la vida de pecado del apóstol Pedro, transformándolo por una vida nueva, por un pescador ahora de almas, por un apóstol. Apóstol es aquel que deja el pecado y sigue a Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Pero ahora este hombre, hermanos, este que le pedía limosna, este que le pedía esos centavitos, esas moneditas a los Pedros, digamos, a los niveles de Pedro, ¿cómo era? Le estaba dando clases.
a un consejo del Sanedrín, aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos saben que tú vas a ser también transformado y vas a dar, vamos a decir, vas a dar testimonio, aleluya, como este hombre ciego? Pero él les dijo: una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo a Jesús, y ahora veo a la luz, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo, gloria a Dios. Impactando los hechos de Jesucristo con un objetivo de transformar la vida de las personas. Así que tantas cosas. La mujer pecadora que llega al compañero de Nicodemo, Simón el fariseo. No era Simón el curtidor, no, era Simón, porque antes muchos se llamaban Simones, ¿sí? Como hay muchos ahorita Brian, ¿verdad? Y como hay muchos Pedros, y como hay muchos Juanes, etcétera. Este Simón era también de los fariseos, del grupo de fariseos, que se sentaba a un ladito también. Era el ayudante de Nicodemo, pero era parte del equipo del consejo. También invita a Jesús este hombre, porque es impactante, es algo difícil de no creer lo que veías. O sea, estás viendo, tú sabías que estaba ciego, tú sabías que estaba cojo, tú sabías esto, y no puedes ocultarlo. Entonces decían: vamos a invitarlo. Y Jesús siempre está dispuesto, Jesús para todos, aleluya. Él está listo. Y allá en el capítulo 7, el versículo 48 por allá, de Lucas, invitan a Jesús, y cuando lo invitan a comer, y están a la mesa, llega una mujer pecadora, que por allá en el parque, por allá en los lugares públicos, Jesús les compartió el evangelio, les predicó, y les dio una palabra, siempre da una palabra de vida, que queda anclada, ¿sí? Como esos clavos que quedan anclados. Hay unos tipos de clavos. Los carpinteros, hermano Samuel es carpintero. Levanta la mano, hermano Samuel, para que lo conozcan. Es carpintero el hermano. Y bueno, hay clavos que cuando lo van clavando y cada poquito, le doblan la cabeza y le aplastan, y como hincados quedan, ¿no? Y se agarran con la cabeza y no los sacas fácilmente como el clavo que nomás lo clavas así. Hay otro tipo de clavos que con la tecnología que está saliendo, porque Jesús declaró que la ciencia iba a avanzar. Hay otro tipo de clavos que en la puntita tiene uno así como una flexión, un ganchito, como un ganchito tiene el clavito, y ese cuando lo vas clavando se va haciendo así por dentro, se va haciendo así y agarra. Ese clavo lo usan mucho para hacer las pangas de madera, o sea, los barcos de madera, cubren de triplay de madera. Claro, van forrados de un barniz, etcétera, pero los clavitos esos son de ese tipo que se hacen ganchito, al último se hacen así y sacan, no los pueden sacar, no, con la marea, con los movimientos del golpeteo, no, la tablita no se sale, hermano, no se sale como los otros, que nomás los clavas y de repente vemos las tarimas así en los mercados de abastos, ahí de repente se salen los clavos, ¿verdad? Porque nomás están así. Pero la palabra de Jesucristo entra como clavo hincado, dice, de la palabra de un sabio. Y bueno, pues quedó clavada en aquella mujer pecadora, y se entera dónde está el Señor Jesús, y va a la casa de este Simón el fariseo, y entra con un frasco de alabastros, hermanos, de perfume fino, de perfume, y quebra, hermanos, de nardo puro, ¿sí? Los perfumes más caros son de nardo, bueno, en aquel entonces, y era pura esencia, y quebró el alabastro, quebró el frasco, y con un recipiente, un plato, le puso los pies y le lavó, hermanos, le lavó primero los pies y luego le enjuagó con ese vino y con aceite. Imagínate, está la mujer hincada ahí, lavándole los pies al maestro, y no se había visto, solamente a Dios, hermanos, se puede hincarle, se le pueden besar los pies, no al hombre. Si oyes que un hombre
te dice que le beses los pies o que te le hinques a Él, no le hagas caso, hermanos. Solamente Jesucristo ya se registró eso y queda como el sacrificio, queda único para siempre, eternamente. Dan un aplauso a Jesucristo, aleluya. No es lo mismo que nos hinquemos, vamos, nos hincamos a orar, ahorita a orar, pero estás hincando a orar, pero no estás hincándome a alguien de nosotros, etcétera, ¿verdad? Está claro eso. Aquel hombre, Simón, el fariseo, está viendo eso y le dice en la mente, porque es Dios, Jesucristo es Dios, es nuestro Padre, no hay duda, ni una duda alguna. Solo los ateos tienen duda, aleluya. Y entonces le dice, y aún los ateos se convierten con la palabra del Señor. Y en su pensamiento dice, si supiera este hombre, yo estoy abriendo los labios, no. Él dijo en su pensamiento, ¿sí? Ni nada, ni como ventrículo, nada, no, cerraron los labios. En su pensamiento, él, si supiera si fuera profeta le dicen profeta, si fuera profeta, si realmente fuera maestro, si realmente fuera el Mesías, si fuera Dios, sabría quién es esta mujer. ¿Quién es esta mujer que le está limpiando, que le está sirviendo, que le está adorando, que le está haciendo adoración? Y entonces Jesús le dice, Simón, dime, maestro, ahora sí, pero la gente, hermanos, de la boca por fuera eran los fariseos, y ahí se le dijo maestro, pero por dentro dijo, no, ¿qué va a ser maestro este? Y le dijo, Simón, dime, maestro, sé quién es esta mujer, le dijo. Y se quedó impactado. I know. ¿Cómo dijeron en inglés, hermana Paulita? I know. This woman. Yo sé quién es esta mujer. Lo sé perfectamente. Y te voy a contar una historia, dice. 2 acreedores le debían a un deudor. Y uno le debía más de 500 denarios. Y otro le debía 50 denarios. Y una vez el dueño, el rey, les dijo, y los llamó y les perdonó la deuda a ambos. Y le dice, dime, Simón, ¿quién de los dos va a estar más agradecido con tu Señor? Y aquel, haciéndose el sabio, pero claro, Dios le estaba iluminando, tenía que vertir la sabiduría de Dios